Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo un video muy especial y lleno de misterio, en el que recorreremos juntos los rincones más oscuros y fascinantes del Vaticano. A lo largo de los siglos, esta pequeña ciudad-estado ha sido el corazón del cristianismo, pero también escenario de leyendas inquietantes, apariciones sobrenaturales y secretos que aún hoy nos hacen estremecer. Prepárense, porque vamos a explorar 15 leyendas intrigantes y oscuras relacionadas con el Vaticano. Desde fantasmas que vagan entre sus muros, profecías misteriosas, hasta bibliotecas ocultas y fenómenos inexplicables que desafían nuestra comprensión. ¿Listos para escuchar? Entonces vamos allá. La necrópolis vaticana y la tumba de San Pedro. Bajo la majestuosa basílica de San Pedro, en el corazón del Vaticano, se extiende un mundo oculto y silencioso, una antigua ciudad de muertos conocida como la necrópolis vaticana. Este lugar, que duerme bajo siglos de historia y misterio, alberga una de las leyendas más fascinantes del cristianismo: la supuesta ubicación de la tumba del propio San Pedro, discípulo predilecto de Jesucristo y primer papa de la Iglesia Católica. Cuenta la leyenda que tras la crucifixión y muerte de Jesús, Pedro dedicó su vida a predicar el Evangelio por diversos rincones del mundo antiguo hasta llegar finalmente a Roma. En esta ciudad imperial, el apóstol encontró su destino trágico y heroico. Fue capturado por órdenes del emperador Nerón durante las crueles persecuciones contra los cristianos y condenado a morir crucificado. Sin embargo, Pedro, considerándose indigno de morir del mismo modo que su maestro, pidió ser crucificado cabeza abajo, un último gesto de humildad y devoción. Luego de su muerte, algunos seguidores valientes y devotos tomaron el cuerpo de Pedro para sepultarlo en secreto, justo en las laderas de la colina vaticana, en un cementerio humilde reservado para extranjeros y gente común, muy cerca del circo de Nerón, lugar donde sufrió martirio. Durante siglos, el lugar permaneció en silencio, olvidado por muchos, pero venerado en secreto por aquellos que sabían que allí reposaba uno de los mayores símbolos de la fe cristiana. Con el paso del tiempo y el ascenso del cristianismo como religión dominante, el emperador Constantino ordenó en el siglo IV la construcción de la primera basílica dedicada a San Pedro sobre el lugar que, según la tradición, albergaba la tumba del apóstol. Desde ese entonces, el sitio se convirtió en un centro sagrado de peregrinaje, una señal de esperanza y devoción para millones de creyentes. Pero la ubicación exacta de la tumba original de Pedro quedó envuelta en misterio hasta que en la década de 1940 una serie de excavaciones secretas bajo el Vaticano revelaron algo extraordinario. Los arqueólogos encontraron una antigua necrópolis romana, perfectamente conservada, con estrechos callejones bordeados por tumbas decoradas con frescos y mosaicos impresionantes. Allí, justo debajo del altar mayor de la basílica actual, hallaron un pequeño santuario marcado por inscripciones y símbolos cristianos primitivos. Fue entonces cuando la leyenda comenzó a tomar forma tangible. Una pequeña caja con huesos humanos fue encontrada en una cavidad oculta, marcada con la inscripción griega: Pedro está aquí. La emoción sacudió a la comunidad religiosa y científica. Durante años, la Iglesia Católica estudió estos restos en completo secreto hasta finalmente declarar que existía una altísima probabilidad de que aquellos huesos pertenecieran realmente al apóstol Pedro. Aunque muchos aceptan esta revelación como un hecho, otros mantienen dudas y especulaciones. Sea como fuere, la tumba bajo la basílica sigue siendo una de las mayores reliquias de la cristiandad, alimentando una leyenda que fusiona historia, fe y misterio. Así, bajo la impresionante cúpula de la Basílica de San Pedro, descansa silenciosa la necrópolis vaticana, guardando celosamente los secretos del pasado, esperando pacientemente a cada peregrino y visitante que descienda hasta ella buscando respuestas a uno de los misterios más antiguos y sagrados del cristianismo. ¿Realmente son los huesos de San Pedro los que reposan bajo la basílica, o es solo el eco de una leyenda que aún late con fuerza? La profecía de los papas de San Malaquías. En lo profundo de la historia del Vaticano existe una intrigante leyenda conocida como la profecía de los papas, atribuida a San Malaquías, un enigmático arzobispo irlandés del siglo XII. Se dice que Malaquías poseía una visión sobrenatural y que durante una visita a Roma tuvo una revelación que marcaría el futuro de la Iglesia Católica hasta el fin de los tiempos. Según cuenta la leyenda, San Malaquías estaba en Roma en el año 1139, invitado por el Papa Inocencio II. En una noche silenciosa, mientras oraba profundamente en una pequeña capilla, Malaquías entró en un estado de trance, donde una sucesión de imágenes se reveló ante sus ojos. Estas visiones mostraban una larga lista de 112 pontífices que gobernarían la Iglesia desde su tiempo hasta el fin de los días,
cada uno representado con una breve frase simbólica escrita en latín que predecía su personalidad, su nombre o algún detalle importante de su pontificado. Malaquías plasmó estas enigmáticas visiones en un manuscrito secreto, una lista profética que quedó oculta durante siglos hasta ser redescubierta y publicada por primera vez en 1595. Desde entonces, la profecía ha fascinado y perturbado a generaciones enteras, ya que muchas de estas frases se han relacionado sorprendentemente bien con diversos papas que ocuparon el trono de San Pedro. Por ejemplo, Juan Pablo II fue descrito por la frase de labore solis, del trabajo del sol, coincidiendo extrañamente con su nacimiento y muerte en días de eclipse solar. Su sucesor, Benedicto XVI, correspondía con la frase Gloria Olivae, la gloria del olivo, evocando a los benedictinos, cuyo símbolo tradicional es precisamente el olivo. Pero la leyenda se torna aún más inquietante con el último papa de la lista, el número 112, descrito por Malaquías con una misteriosa frase más larga que todas las anteriores, diciendo lo siguiente: durante la persecución final de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, que alimentará a sus ovejas en muchas tribulaciones. Cuando esto termine, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el terrible juez juzgará a su pueblo. Fin. La aparición de este último papa, llamado Pedro el Romano según la profecía, indicaría no solo una época de enormes desafíos para la Iglesia, sino también el anuncio del fin de los tiempos, con la destrucción final de Roma y un juicio definitivo sobre el mundo. Desde su descubrimiento, la profecía de los papas ha despertado tanto fascinación como controversia. Algunos creen fervientemente en ella y observan con atención cada elección papal, tratando de encontrar señales que encajen con las profecías. Otros, en cambio, la consideran solo un fraude o una casualidad histórica demasiado interpretada. Lo cierto es que la leyenda de San Malaquías sigue vigente en el imaginario colectivo, alimentada por la incertidumbre y el misterio que rodean al Vaticano y sus pontífices. ¿Estará ya entre nosotros Pedro el Romano? ¿Estamos realmente cerca de aquel final profetizado hace casi 1000 años? Quizás solo el paso del tiempo pueda revelar la verdad detrás de esta inquietante leyenda. El tercer secreto de Fátima. Una de las leyendas modernas más intrigantes y debatidas de la Iglesia Católica gira en torno al misterioso tercer secreto de Fátima. Esta historia comenzó el 13 de mayo de 1917, cuando 3 niños pastores portugueses, Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto, afirmaron haber recibido una serie de apariciones de la Virgen María en la localidad de Fátima, Portugal. Durante estas apariciones, la Virgen reveló a los pequeños 3 mensajes o secretos proféticos. Los primeros 2 secretos fueron rápidamente divulgados y aceptados por la Iglesia. El primero mostraba una aterradora visión del infierno, advirtiendo sobre la necesidad del arrepentimiento y la oración. El segundo anticipaba la Segunda Guerra Mundial y hablaba del papel crucial de Rusia en conflictos mundiales futuros. Sin embargo, fue el tercer secreto el que causó gran controversia y alimentó una de las leyendas más enigmáticas del siglo XX. Este secreto fue escrito en 1944 por la única sobreviviente de los 3 pastorcitos, Lucía dos Santos, bajo órdenes de los obispos y entregado al Vaticano con instrucciones explícitas de no ser abierto hasta 1960. Llegado ese año, el Papa Juan XXIII decidió, tras leerlo, no revelar el contenido al mundo. Esto generó inmediatamente especulaciones, teorías conspirativas y rumores que afirmaban que el Vaticano ocultaba algo inquietante, quizás una catástrofe mundial, un gran conflicto dentro de la Iglesia, o incluso el anuncio del fin del mundo. Décadas después, el misterio continuaba intacto, hasta que finalmente, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II autorizó la publicación oficial del tercer secreto. Según esta revelación, la visión consistía en la descripción dramática de un obispo vestido de blanco, que los videntes interpretaron como el Papa, quien avanzaba penosamente por una ciudad en ruinas, subiendo una colina hasta llegar a una cruz, donde caía muerto bajo los disparos de soldados enemigos. A su alrededor, sacerdotes, religiosas y laicos morían también en una gran persecución. El Vaticano interpretó esta visión como una predicción simbólica del atentado contra el propio Juan Pablo II en 1981, cuando fue gravemente herido en la plaza de San Pedro. Para muchos, la publicación oficial resolvió el misterio y cerró el caso. Pero para otros, la leyenda seguía viva, pues afirmaban que la revelación hecha por el Vaticano no era el secreto completo, sino una versión parcial o suavizada del auténtico mensaje entregado a los pastorcitos. Muchos creen aún hoy que parte del tercer secreto permanece oculta, sugiriendo eventos aún más dramáticos para la humanidad y para la Iglesia Católica.
Las teorías más inquietantes hablan de graves divisiones internas, corrupción espiritual e incluso un escenario apocalíptico que pondría a prueba la fe del mundo entero. Así, lo que comenzó como una simple aparición mariana en una aldea portuguesa se convirtió en una leyenda global, envuelta en misterio y debate. La sombra del tercer secreto de Fátima sigue acechando en el imaginario popular, preguntándonos si realmente conocemos toda la verdad o si la Virgen aún guarda algo más para los tiempos que están por venir. Quizás nunca sepamos con absoluta certeza lo que realmente reveló la Virgen en aquel tercer mensaje, pero su misterio continuará alimentando nuestra curiosidad y reflexión espiritual durante generaciones. La Biblioteca Oculta del Vaticano. En el corazón del Vaticano, oculta tras muros infranqueables y vigilada constantemente por guardias silenciosos, existe una leyenda que inquieta a investigadores, historiadores y amantes de los enigmas por igual: la Biblioteca Oculta del Vaticano. Según la tradición, esta biblioteca clandestina alberga los secretos más peligrosos y reveladores de la humanidad, documentos capaces de sacudir los cimientos mismos de nuestra historia y creencias. Aunque oficialmente se sabe que el Vaticano posee una impresionante biblioteca pública llena de tesoros históricos y culturales, la leyenda habla de otro lugar, más profundo, protegido por cerraduras antiguas y túneles secretos bajo el suelo de la Ciudad del Vaticano. Este lugar se dice inaccesible incluso para la mayoría de los cardenales y altos funcionarios eclesiásticos, reservado únicamente para un pequeño grupo selecto de custodios que conocen su existencia y ubicación exacta. La leyenda asegura que en esta biblioteca secreta reposan manuscritos y objetos cuyo conocimiento podría cambiar la visión del mundo por completo. Entre sus supuestos contenidos se encontrarían textos perdidos de la Biblioteca de Alejandría, evangelios apócrifos que contradirían la versión oficial de la Biblia, documentos firmados por Galileo y Leonardo da Vinci que revelarían descubrimientos demasiado adelantados para su época, y hasta archivos sobre encuentros con seres de otros mundos que la Iglesia habría documentado y ocultado cuidadosamente durante siglos. Pero, ¿cuál es la razón de tanto secreto? Se cuenta que la Iglesia, temiendo que el conocimiento de estos documentos pudiera poner en peligro su autoridad o generar caos y desorden en la sociedad, habría decidido guardarlos bajo 7 llaves, protegidos por juramentos sagrados y sistemas de seguridad avanzados para impedir que jamás salieran a la luz. Algunos investigadores y escritores que han explorado esta leyenda afirman que la existencia de esta biblioteca oculta está demostrada indirectamente en antiguos registros papales, correspondencias secretas y testimonios de personas que aseguran haber tenido acceso temporal a ella. También se dice que ciertos papas intentaron liberar algunos documentos, pero fueron presionados o impedidos por fuerzas internas que preferían mantener oculto este conocimiento peligroso. Uno de los rumores más inquietantes sugiere que dentro de esta biblioteca podrían encontrarse pruebas concluyentes sobre la verdadera identidad de personajes históricos claves como Jesús, María Magdalena, o documentos que revelarían contactos ocultos entre el Vaticano y otras civilizaciones avanzadas, anteriores incluso a la nuestra. Otros afirman que la biblioteca guarda una colección de textos antiguos sobre profecías y eventos futuros tan precisos que revelarlos sería devastador para la humanidad. Lo cierto es que esta leyenda vive y se fortalece con el tiempo, alimentada por el silencio hermético del Vaticano y las pocas pistas que se filtran ocasionalmente desde sus paredes impenetrables. ¿Qué secretos guarda realmente la Biblioteca Oculta del Vaticano? ¿Es solo un mito o existe verdaderamente un tesoro de conocimientos prohibidos bajo nuestros pies? Mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta, la leyenda seguirá viva, fascinando a generaciones enteras que sueñan con descubrir algún día las verdades más profundas y trascendentales escondidas por siglos en las sombras del Vaticano. El fantasma de la papisa Juana. Entre las leyendas más controvertidas del Vaticano se encuentra la fascinante y oscura historia de Juana, la mujer que supuestamente ascendió al trono papal bajo una identidad masculina. Según la tradición popular, su espíritu aún vaga por las calles de Roma, recordando un episodio que la Iglesia ha tratado de borrar desde hace siglos. La leyenda de la papisa Juana se remonta al siglo IX, cuando una joven excepcionalmente inteligente llamada Juana nació en Mainz, una ciudad de la actual Alemania. Desde pequeña mostró una inteligencia prodigiosa, pero vivía en tiempos en los que las mujeres no tenían acceso a la educación superior ni podían participar abiertamente en el mundo intelectual o religioso. Para seguir cultivando su sed de conocimiento, Juana tomó una arriesgada decisión: disfrazarse de hombre y adoptar el nombre masculino de Johannes Anglicus. Así,
Vestida con hábitos masculinos y ocultando cuidadosamente su verdadera identidad, Juana ingresó en monasterios, estudió filosofía, teología, medicina y llegó a Roma, donde destacó tanto por su sabiduría que alcanzó rápidamente una posición influyente en la jerarquía eclesiástica. Según la leyenda, en el año 855, tras la muerte del Papa León IV, Juana fue elegida papa, tomando el nombre de Juan VIII. Durante algo más de 2 años gobernó con sabiduría y justicia, admirada por su intelecto, pero siempre cuidándose de no revelar jamás su secreto más profundo. Sin embargo, la historia tomó un giro trágico cuando, según cuentan los relatos medievales, Juana quedó embarazada en secreto. Durante una procesión religiosa que atravesaba las calles de Roma, inesperadamente entró en trabajo de parto delante de una multitud atónita. La revelación pública de que el Papa era una mujer causó conmoción y escándalo entre los fieles. Según la versión más extendida, Juana murió en aquel mismo lugar debido a complicaciones durante el parto, y su nombre fue inmediatamente borrado de todos los registros oficiales. A partir de entonces, su existencia se convirtió en un tabú absoluto para la Iglesia, negada fervientemente por generaciones posteriores de autoridades eclesiásticas. Pero desde aquella tragedia, comenzaron a circular relatos inquietantes sobre un fantasma que vagaba por Roma. Se dice que en ciertas noches silenciosas, especialmente cerca de la vía de Ikerchetti, el supuesto lugar del trágico parto, puede escucharse el suave lamento de una mujer vestida con hábitos papales, caminando lentamente por las calles empedradas, desapareciendo ante los ojos incrédulos de quienes la ven. Muchos afirman haber sentido la presencia de este espíritu doliente en lugares históricos cercanos al Vaticano, susurrando en latín antiguas oraciones y palabras de arrepentimiento por haber engañado al mundo, mientras otros creen que su aparición es una señal de advertencia contra los secretos y la injusticia histórica. Aunque la Iglesia rechaza categóricamente la existencia histórica de Juana, considerándola una leyenda sin fundamento real, la historia de la papisa Juana ha perdurado a través del tiempo como un símbolo de rebeldía, sabiduría prohibida y misterio. Y así, el fantasma de Juana sigue caminando por las sombras de Roma, recordándonos que a veces la historia oculta secretos que luchan incansablemente por salir a la luz. El guardia suizo fantasma. Entre las antiguas murallas del Vaticano, donde el silencio y el secreto parecen reinar, circula una leyenda que pocos conocen, pero que aquellos que la han escuchado jamás olvidan: la historia del guardia suizo fantasma. La leyenda comienza en una oscura noche de mayo del año 1527, durante el dramático saqueo de Roma, cuando un enorme ejército imperial irrumpió violentamente en la ciudad eterna. Ese día fatídico, 147 guardias suizos defendieron valientemente al Papa Clemente VII, enfrentándose heroicamente a miles de soldados enemigos. Su objetivo era claro: proteger al pontífice hasta llevarlo a un lugar seguro, el Castillo Sant'Angelo. Sin embargo, no todos lograron sobrevivir aquella noche terrible. Cuenta la tradición que uno de aquellos soldados, un joven guardia llamado Hans, luchó con tanto valor y determinación que incluso después de haber sido herido mortalmente, continuó defendiendo las puertas del Vaticano hasta su último aliento. Mientras los atacantes avanzaban implacables, Hans permaneció firme frente a la Basílica de San Pedro, protegiendo la entrada principal y permitiendo que el Papa escapara sano y salvo. Desde entonces, numerosos testigos a través de los siglos han afirmado haber visto en noches silenciosas la figura fantasmal de este guardia, vestido con su tradicional uniforme suizo de rayas azules, rojas y amarillas, portando una alabarda resplandeciente. Se dice que aparece caminando lentamente por los corredores internos del Vaticano, especialmente cerca de la Puerta de Bronce y en las cercanías de la Capilla Sixtina, como si aún estuviese vigilando atentamente aquel lugar sagrado. Quienes han tenido la fortuna o desgracia de encontrarse con el guardia suizo fantasma cuentan que inicialmente sienten una extraña sensación de frío, seguida por el resonar metálico de pasos firmes y decididos. Pero al girarse, solo ven la silueta transparente de un soldado del pasado que desaparece lentamente en las sombras. Algunos creen que Hans sigue cumpliendo con orgullo su juramento de proteger al Santo Padre, condenado eternamente a recorrer aquellos pasillos debido a su determinación y heroísmo extremo. Otros consideran que la aparición del guardia suizo fantasma es una advertencia que anticipa momentos difíciles para el Vaticano, o la proximidad de algún evento histórico que podría afectar a la Iglesia Católica. Lo cierto es que incluso hoy en día, algunos miembros actuales de la Guardia Suiza Vaticana aseguran haber sentido la presencia de su compañero espectral en horas nocturnas. Respetan profundamente esta leyenda, considerándola un símbolo de entrega y fidelidad absoluta hacia su misión. Así, entre silencios solemnes y sombras misteriosas, la leyenda del guardia suizo fantasma permanece viva, recordando a todos los que escuchan su historia
la valentía de aquellos soldados olvidados que desde siglos atrás siguen cumpliendo en secreto con su deber más allá de la muerte. El diablo en el Vaticano. Desde hace siglos, una siniestra leyenda susurra en los pasillos oscuros y laberínticos del Vaticano. Esta inquietante historia habla de la presencia encubierta del mismísimo diablo, infiltrado en el corazón mismo de la Iglesia Católica, desafiando desde dentro al centro más poderoso de la fe cristiana. Cuenta la tradición que en el año 999, durante la víspera del nuevo milenio, se produjo un misterioso acontecimiento que marcó para siempre la historia secreta del Vaticano. Según la leyenda, mientras los cardenales celebraban en privado una solemne ceremonia en la Capilla Sixtina para dar la bienvenida al nuevo milenio, una extraña figura se presentó de manera inesperada en medio del grupo. A primera vista parecía un clérigo más, vestido de manera impecable, con sotana oscura y semblante serio, pero había algo perturbador en su mirada penetrante y en la leve sonrisa maliciosa que dibujaba sus labios. El intruso se movía entre los presentes con elegancia inquietante, saludando con palabras amables, pero acompañadas de un frío escalofrío que recorría la espalda de quienes se acercaban a él. Nadie parecía reconocerlo, aunque todos suponían que debía tratarse de algún invitado especial. Finalmente, cuando el desconocido llegó frente al altar, su rostro se iluminó con una sonrisa oscura y desafiante, pronunciando unas palabras en latín con voz profunda y tenebrosa. «Estoy aquí, justo donde prometí que estaría, en el corazón mismo de vuestro poder». Tras aquellas palabras, se dice que una corriente helada recorrió la capilla, apagando súbitamente las velas y dejando a los presentes en completa oscuridad. Cuando la luz volvió a iluminar el recinto, la misteriosa figura había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, esta leyenda ha dado origen a numerosas especulaciones. Algunos afirman que aquel intruso era Lucifer en persona, quien habría logrado infiltrarse simbólicamente en el Vaticano para demostrar que podía desafiar incluso a los más altos representantes de Dios. Otros aseguran que desde aquella noche el mal se infiltró sutilmente en las esferas más altas del poder eclesiástico, generando conspiraciones, conflictos internos y sucesos inexplicables que aún hoy perturban la tranquilidad de muchos creyentes. No faltan quienes dicen que en noches de luna llena, especialmente en los rincones más solitarios de la Ciudad del Vaticano, es posible escuchar el suave susurro de risas burlonas o ver sombras inquietantes que desaparecen en cuanto alguien intenta acercarse. Se habla incluso de salas secretas y sótanos prohibidos donde se han realizado rituales ocultos en intentos desesperados por expulsar a esta presencia infernal que, según algunos, aún merodea en secreto por los sagrados pasillos del Vaticano. La Iglesia, por supuesto, ha negado siempre tales rumores, calificándolos de simples mitos o supersticiones malintencionadas. Sin embargo, la leyenda del diablo en el Vaticano persiste, alimentada por secretos, conspiraciones y silencios, recordando constantemente que el bien y el mal libran una eterna batalla incluso en los lugares aparentemente más sagrados. Así, mientras continúe la lucha invisible en las sombras, siempre quedará en el aire aquella inquietante pregunta: ¿pudo realmente el diablo infiltrarse en el Vaticano? ¿O se trata solamente de una oscura leyenda destinada a recordarnos que nadie está a salvo del poder del mal? Los túneles secretos y el Paseto di Borgo. Bajo la majestuosa ciudad de Roma, oculta a plena vista, existe una red de túneles secretos cuya historia se ha convertido en una fascinante leyenda. De todos ellos, el más famoso es sin duda el Paseto di Borgo, un antiguo pasadizo secreto que conecta directamente el Vaticano con el Castillo Sant'Angelo. La leyenda de estos túneles se remonta al siglo IX, cuando el Papa León IV ordenó construir una muralla alrededor del Vaticano para proteger la ciudad sagrada de ataques enemigos. Pero, consciente de los peligros que amenazaban al pontífice en aquellos tiempos convulsos, se decidió construir también un pasadizo oculto para garantizarle una vía segura de escape en caso de emergencia. El Paseto di Borgo quedó así escondido detrás de gruesas paredes, perfectamente camuflado para evitar miradas curiosas. Durante siglos, este pasaje permaneció secreto y olvidado, utilizado solo en momentos excepcionales cuando la seguridad del Papa estaba en juego. La leyenda tomó fuerza el 6 de mayo de 1527, durante el terrible saqueo de Roma, cuando tropas imperiales invadieron la ciudad con violencia desatada. En aquel momento crítico, el Papa Clemente VII tuvo que utilizar este misterioso túnel secreto para huir de sus atacantes. La historia cuenta que corrió desesperadamente, acompañado solo por unos pocos guardias suizos,
por este estrecho y oscuro corredor que atraviesa el barrio del Borgo, hasta alcanzar finalmente la seguridad del Castillo Sant'Angelo, donde pudo refugiarse hasta que pasó el peligro. Desde entonces, el Passetto di Borgo quedó envuelto en un halo de misterio. Se dice que no es el único túnel secreto bajo el Vaticano, sino que forma parte de una compleja red subterránea que conectaría diferentes puntos clave dentro y fuera de la ciudad sagrada. Algunos relatos afirman que estos túneles conducen a bibliotecas secretas, cámaras ocultas llenas de reliquias sagradas y hasta lugares donde documentos y tesoros históricos permanecen ocultos desde hace siglos. Además, se cree que estas antiguas galerías están protegidas por guardianes secretos, encargados de evitar que nadie descubra los secretos mejor guardados del Vaticano. A lo largo de los años, diversos testigos han afirmado ver luces extrañas, sombras fugaces o incluso escuchar susurros que provienen de los muros cuando caminan cerca de la antigua muralla en las noches solitarias. La leyenda también habla de que ciertos pontífices han recurrido al Passetto no solo para escapar de peligros físicos, sino también para sostener encuentros secretos o realizar negociaciones clandestinas que cambiaron el curso de la historia, alejados de ojos indiscretos y oídos inoportunos. Actualmente el Passetto di Borgo sigue allí, semioculto entre calles empedradas y antiguos edificios, conservando intactos sus secretos. Aunque ahora es parcialmente accesible a turistas, quienes lo visitan afirman que aún es posible sentir el peso de siglos de historia, conspiraciones, huidas desesperadas y secretos nunca revelados. Así, la leyenda de los túneles secretos y del Passetto di Borgo continúa fascinando a quienes se atreven a recorrerlo, recordándonos que bajo nuestros pies existe siempre un mundo oculto esperando ser descubierto, lleno de misterios que tal vez jamás saldrán completamente a la luz. De la maldición del Papa Pío IX. Entre las muchas historias misteriosas y perturbadoras que rodean al Vaticano, destaca la leyenda poco conocida pero profundamente inquietante de la maldición del Papa Pío IX, un pontífice cuyo largo reinado estuvo marcado por controversias, conflictos y rumores de venganzas sobrenaturales. La leyenda comienza a mediados del siglo XIX, durante el turbulento pontificado de Giovanni Maria Mastai Ferretti, conocido como el Papa Pío IX. Elegido en 1846, inicialmente gozó de gran popularidad por su aparente apertura hacia ideas progresistas, pero con el paso del tiempo, su gobierno se volvió más autoritario y rígido, enfrentándose ferozmente a movimientos políticos que buscaban la unidad de Italia. Según la leyenda, el origen de la maldición se encuentra en un episodio ocurrido en 1848, cuando el descontento popular en Roma se convirtió en una rebelión abierta. Los revolucionarios lograron expulsar al Papa Pío IX, obligándolo a escapar disfrazado y exiliarse temporalmente fuera de Roma. Durante su exilio, furioso y humillado por lo ocurrido, el Papa habría pronunciado una terrible maldición contra la ciudad eterna, jurando que Roma jamás conocería la paz ni prosperidad completa mientras no recuperara su poder absoluto. Poco después, la revuelta fue brutalmente reprimida con ayuda militar extranjera, permitiendo a Pío IX regresar triunfante al Vaticano, reforzando todavía más su rígida autoridad. Sin embargo, la supuesta maldición había comenzado a actuar, ya que desde entonces se desataron años difíciles para la Iglesia y para Roma. Guerras, epidemias, conflictos políticos internos, e incluso el fin del poder temporal de los papas con la ocupación de Roma por el ejército italiano en 1870 parecían confirmar aquella antigua profecía lanzada por un pontífice que sintió traicionada su autoridad divina. Tras su muerte en 1878, se dice que la sombra vengativa de Pío IX siguió rondando los pasillos vaticanos, incapaz de abandonar este mundo por completo debido al rencor acumulado. Algunos afirman haber visto su figura fantasmal caminar lentamente por las galerías vaticanas, especialmente en noches silenciosas y solitarias, con semblante severo y ojos penetrantes, como si vigilara constantemente para asegurarse de que Roma aún padeciera las consecuencias de su maldición. Incluso en nuestros días, algunos todavía atribuyen ciertas dificultades políticas o crisis internas que enfrenta el Vaticano a la maldición lanzada por Pío IX, sugiriendo que hasta que la Iglesia no recupere completamente aquel poder perdido, algo prácticamente imposible, la profecía continuará en efecto. La Iglesia Católica nunca ha dado crédito a esta leyenda, considerándola fruto del resentimiento político y social hacia un papa particularmente controvertido, pero tampoco ha podido evitar que su oscura historia perdure a través del tiempo, alimentada por la memoria colectiva y los continuos problemas políticos y espirituales que parecen afligir periódicamente a la ciudad eterna. Así, entre sombras y susurros, la leyenda de la maldición del Papa Pío IX permanece viva, recordándonos que ni siquiera el tiempo logra borrar del todo las heridas profundas de la historia.
El ángel prisionero del Castel Sant'Angelo. Muy cerca del Vaticano, a orillas del río Tíber, se alza imponente una fortaleza que domina desde hace siglos la silueta de Roma. El Castel Sant'Angelo. Este misterioso edificio, con su estructura circular coronada por la estatua de un ángel que empuña una espada, guarda una de las leyendas más cautivadoras y trágicas que rodean la historia romana. El ángel prisionero. La historia comienza en el año 590, durante una terrible epidemia de peste que asolaba Roma, acabando con la vida de miles de habitantes sin que médicos ni sacerdotes pudiesen detener la tragedia. Desesperado, el Papa Gregorio Magno decidió organizar una solemne procesión por las calles de la ciudad, rogando al cielo que terminara con aquel horror. Cuenta la leyenda que mientras la procesión cruzaba el puente que conduce hacia el Castel Sant'Angelo, los asistentes vieron asombrados cómo sobre la fortaleza aparecía una figura luminosa y resplandeciente. Era un ángel, vestido de blanco radiante y con enormes alas desplegadas, quien sostenía en sus manos una espada ensangrentada. Ante la mirada incrédula del Papa y del pueblo, el ángel alzó lentamente su espada hacia el cielo y con un gesto firme la envainó, simbolizando así el fin de la peste. La enfermedad cesó casi de inmediato, y en honor a aquel milagroso acontecimiento, el castillo, que antes había sido la tumba del emperador Adriano, fue rebautizado como Castel Sant'Angelo, Castillo del Santo Ángel, en memoria del ángel que había salvado a Roma. Sin embargo, la leyenda tomó con el tiempo un giro más oscuro. Según una antigua tradición popular romana, después del milagro, el ángel no regresó al cielo, sino que quedó atrapado para siempre en la fortaleza, encadenado por una fuerza invisible como castigo divino por haber intervenido en los asuntos humanos. Desde entonces, se dice que en noches solitarias y silenciosas, especialmente cuando la luna ilumina el castillo con su luz plateada, algunos afortunados o desafortunados visitantes han podido escuchar el suave gemido de tristeza que emerge desde lo alto de la fortaleza, o incluso han visto sombras de alas enormes proyectándose contra las paredes de piedra. La leyenda afirma que el ángel sigue allí, prisionero y en constante espera, anhelando regresar al cielo del que fue desterrado. Muchos creen que su presencia protege la fortaleza y de alguna forma vigila secretamente la ciudad. Otros, en cambio, aseguran que el ángel llora eternamente por haber salvado a la humanidad sin permiso divino, condenado a observar eternamente las penas y alegrías de los hombres sin poder intervenir jamás nuevamente. Hoy en día el Castel Sant'Angelo sigue en pie, majestuoso y solemne, recibiendo cada año a miles de visitantes que recorren sus antiguos corredores buscando sentir aquella energía misteriosa que emana de sus muros. Y aunque nadie puede asegurar con certeza absoluta si realmente existe un ángel atrapado allí, lo cierto es que quien atraviesa sus puertas siempre mira hacia arriba, buscando quizás la sombra fugaz de unas alas o escuchando atentamente un suave y lejano lamento celestial. Porque en el fondo, la leyenda del ángel prisionero del Castel Sant'Angelo nos recuerda que a veces el amor y la misericordia divina pueden tener también su propio y doloroso precio. El astrónomo del Vaticano y el telescopio Lucifer. Entre las leyendas urbanas modernas que han ganado fama mundial, destaca una relacionada con el Vaticano y un misterioso telescopio conocido popularmente como Lucifer. Esta historia envuelve secretos astronómicos, conspiraciones religiosas y una polémica sobre la supuesta búsqueda de vida extraterrestre por parte de la Iglesia Católica. La leyenda cuenta que en las montañas de Arizona, Estados Unidos, se encuentra un sofisticado observatorio astronómico, gestionado en parte por astrónomos jesuitas del Vaticano. Allí, los investigadores estudian las profundidades del cosmos utilizando algunos de los instrumentos más avanzados del planeta. Pero entre estos instrumentos uno ha llamado especialmente la atención del público: un telescopio de avanzada tecnología infrarroja llamado popularmente Lucifer. Este peculiar nombre, que en latín significa portador de luz, despertó rápidamente especulaciones y rumores. Algunos aseguran que el Vaticano estaría utilizando este instrumento para observar fenómenos celestiales secretos, como la llegada de entidades extraterrestres o señales apocalípticas ocultas en el cosmos. Se dice incluso que ciertos astrónomos vaticanos conocen la existencia de vida en otros mundos y que utilizan a Lucifer para mantener vigilado un objeto o señal que podría cambiar radicalmente la historia de la humanidad. Según la leyenda, uno de estos astrónomos, cuyo nombre jamás se ha revelado con claridad, habría confesado en privado que el Vaticano posee conocimientos sobre inteligencias no humanas que podrían desafiar profundamente los fundamentos de la fe. Este astrónomo misterioso habría advertido que la Iglesia mantiene estos descubrimientos en secreto por temor al impacto social, religioso y político que provocarían.
La controversia creció con rapidez, alimentada por teorías conspirativas y especulaciones sobre una supuesta alianza entre la Iglesia y fuerzas ocultas o entidades extraterrestres. Algunos afirman incluso que Lucifer no es solo un telescopio, sino parte de un proyecto secreto que prepararía al mundo para una revelación definitiva sobre nuestros orígenes cósmicos. Sin embargo, tras esta leyenda existe también una explicación más simple y racional. El telescopio, efectivamente llamado Lucifer durante un tiempo, era un acrónimo técnico en inglés. Gran Telescopio Binocular Near Infrared Utility, con cámara y unidad de campo integral para investigación extragaláctica, elegido precisamente por su significado literal de portador de luz. Posteriormente, debido a las confusiones y rumores negativos que el nombre generó, fue cambiado oficialmente a Lucy. A pesar de esta explicación lógica, la leyenda urbana continúa muy viva en la imaginación popular, especialmente en círculos interesados en conspiraciones, misterios religiosos y fenómenos extraterrestres. Para muchos, el Vaticano sigue ocultando una verdad que, si saliera a la luz, podría sacudir profundamente nuestra visión del universo y la propia fe en lo divino. Mientras la especulación continúe y la Iglesia mantenga su silencio sobre ciertos temas delicados, la leyenda del astrónomo del Vaticano y el telescopio Lucifer seguirá fascinando y perturbando por igual, recordándonos que a menudo los mayores misterios del cosmos se encuentran precisamente donde menos esperamos. Las pinturas malditas de la Capilla Nunziatella. Muy cerca del Vaticano, escondida entre estrechas calles antiguas de Roma, existe una pequeña capilla llamada Nunziatella, aparentemente modesta y sencilla desde el exterior, pero que guarda entre sus paredes una oscura leyenda que aún inquieta a quienes la conocen, la leyenda de las pinturas malditas. Según cuenta la tradición, hace más de 400 años, un talentoso pintor, cuyo nombre real se perdió en el tiempo y que hoy es conocido solo como Maestro Nero, fue contratado en secreto por un misterioso benefactor para decorar el interior de la Capilla Nunziatella con escenas religiosas que revelaran la gloria divina. El artista aceptó encantado el encargo, aunque jamás se reveló quién era realmente aquel desconocido mecenas. Mientras pintaba aquellas imágenes aparentemente sagradas, se dice que el pintor comenzó a experimentar visiones extrañas durante las noches. Sueños inquietantes en los que sombras oscuras le susurraban secretos terribles al oído, tentándolo con fama eterna y un talento sobrehumano a cambio de algo aún más valioso: su alma. Obsesionado con lograr la perfección artística, el maestro Nero aceptó aquel trato siniestro. A partir de entonces, sus pinturas adquirieron una belleza sobrenatural, colores tan vivos y figuras tan perfectas que quienes las contemplaban quedaban profundamente conmovidos. Pero pronto, la admiración dio paso al terror. Al terminar la obra, una serie de inexplicables tragedias comenzaron a ocurrir. Algunos sacerdotes y fieles que rezaban frente a aquellas imágenes enfermaban repentinamente o caían en desgracia poco después. Incluso algunos visitantes afirmaron que las figuras pintadas en las paredes parecían cobrar vida por momentos, observándolos con ojos penetrantes o sonriéndoles malignamente desde las sombras. Ante tantos sucesos aterradores, el Vaticano ordenó cerrar la capilla y cubrir con gruesas capas de pintura blanca aquellas obras malditas, prohibiendo para siempre hablar de lo ocurrido allí. Pero según la leyenda, pese a estos intentos por esconder las pinturas, el poder oscuro que las habitaba no desapareció por completo. En las noches silenciosas y solitarias, aún hoy se dice que dentro de la Capilla Nunziatella se escuchan suaves susurros, lamentos y risas distantes provenientes de las paredes blancas, como si las figuras atrapadas bajo la pintura lucharan por salir nuevamente a la luz. Algunos valientes o imprudentes que han entrado a escondidas en la capilla aseguran haber visto manchas oscuras formándose lentamente sobre las paredes, como si las imágenes enterradas volvieran poco a poco a emerger desde lo profundo. Hasta el día de hoy, el Vaticano niega cualquier existencia de pinturas malditas, considerándolo tan solo una leyenda fruto de la imaginación popular. Sin embargo, la Capilla Nunziatella continúa cerrada al público, alimentando con su silencio el misterio que aún envuelve esta inquietante historia. Quizás, detrás de aquellos muros blancos, todavía permanezca esperando pacientemente el alma atormentada del maestro Nero, junto a las figuras que creó bajo el influjo de fuerzas oscuras, aguardando el momento oportuno para volver a revelarse al mundo y recordarnos que la búsqueda obsesiva de la perfección tiene siempre un precio que pagar. El cardenal fantasma de la Sala delle Feste. Dentro de las murallas silenciosas del Palacio Apostólico del Vaticano existe una sala majestuosa conocida como la Sala delle Feste.
Este espléndido salón, antiguamente utilizado para grandes celebraciones y reuniones importantes, guarda una inquietante leyenda, la aparición de un misterioso cardenal fantasma. La historia se remonta al siglo XVIII, cuando el cardenal Alessandro Rinaldi, famoso por su ambición, inteligencia y astucia política, gozaba de gran poder e influencia dentro de la curia romana. Su enorme deseo era convertirse algún día en papa y no había límite ético ni moral que le impidiera alcanzar su anhelada meta. Según la leyenda, durante un importante cónclave que decidiría quién sería el nuevo pontífice, el cardenal Rinaldi conspiró secretamente para asegurar su elección. Se dice que realizó pactos ocultos y maniobras deshonestas, llegando incluso a invocar fuerzas oscuras para lograr su propósito. Pero justo cuando parecía que su plan daría resultado, el destino intervino cruelmente. Rinaldi fue hallado muerto repentinamente en la mañana anterior a la votación definitiva, sentado sobre una silla en la sala delle Feste, con una expresión de terror congelada en su rostro. Nadie supo nunca qué había ocurrido realmente aquella noche fatal. Algunos sospecharon de un asesinato político. Otros creyeron en un castigo divino por su ambición desmedida. Pero desde entonces, la presencia del cardenal jamás abandonó por completo la sala delle Feste. Durante siglos, numerosos testigos han afirmado haber visto su figura fantasmal caminando lentamente por el amplio salón, vestido con su característica sotana roja cardenalicia y llevando en sus manos un viejo pergamino, posiblemente relacionado con sus conspiraciones frustradas. La aparición del cardenal suele ocurrir especialmente en noches de tormenta, cuando la luz tenue de las lámparas proyecta sombras extrañas sobre las paredes decoradas con frescos antiguos. Se cuenta también que quienes han tenido la valentía de acercarse a él han escuchado claramente cómo el cardenal murmura en voz baja, repitiendo obsesivamente palabras en latín relacionadas con votos, conspiraciones y deseos frustrados de poder. Algunos incluso aseguran que el fantasma mira con ojos tristes y desesperados hacia el lugar donde murió, como si todavía estuviera esperando el resultado de aquel fatídico cónclave que jamás llegó para él. Con el tiempo, la leyenda tomó fuerza dentro del propio Vaticano, hasta tal punto que algunos altos miembros de la Iglesia evitaron utilizar la sala delle Feste después del anochecer, por temor a encontrarse con el cardenal fantasma y sufrir algún tipo de maldición o advertencia sobrenatural. Aunque la Iglesia Católica nunca ha reconocido oficialmente esta historia, muchos aseguran que, hasta hoy, algunos guardias, sacerdotes e incluso visitantes ocasionales han sentido su inquietante presencia al recorrer silenciosamente aquellos salones oscuros. Así, atrapado eternamente entre la ambición y el arrepentimiento, el cardenal Rinaldi sigue caminando en las sombras de la sala delle Feste, recordándonos que a veces los deseos más profundos pueden condenarnos a permanecer prisioneros de ellos incluso después de la muerte. La lluvia de sangre. En diferentes épocas y lugares, una extraña y perturbadora leyenda ha estremecido la conciencia popular. La lluvia de sangre, fenómeno inquietante considerado históricamente como presagio de tragedias, guerras o castigos divinos. Esta leyenda, envuelta en misterio y miedo, se hizo especialmente célebre en la Italia medieval, muy vinculada al simbolismo religioso del Vaticano y de Roma. La historia cuenta que en diversas ocasiones a lo largo de los siglos, habitantes de pueblos y ciudades cercanas a Roma han sido testigos aterrados de cómo el cielo claro y azul se oscurecía repentinamente para luego desatar una lluvia de gotas rojas semejantes a sangre fresca. Estas precipitaciones sobrenaturales manchaban todo cuanto tocaban, desde las paredes de las casas y templos hasta los campos, cubriendo con un manto rojizo y escalofriante las calles enteras. La leyenda tomó especial fuerza en el siglo IX, durante el papado de Sergio II, cuando una violenta lluvia de sangre cayó sobre Roma y sus alrededores, causando pánico generalizado. Los habitantes horrorizados corrieron hacia las iglesias buscando refugio espiritual, creyendo que aquella lluvia roja era un aviso del cielo que presagiaba grandes desgracias. Los sacerdotes interpretaron inmediatamente el fenómeno como una señal divina de castigo o advertencia, exhortando al pueblo a rezar y arrepentirse. Se dice que después de aquella lluvia sangrienta, Roma sufrió enfermedades repentinas, conflictos políticos y devastadoras invasiones extranjeras, confirmando en la mente popular la naturaleza profética de este fenómeno. La leyenda cuenta también que en las noches posteriores a estas extrañas lluvias, las calles se llenaban de figuras encapuchadas que caminaban en procesión, rezando fervorosamente con velas en las manos, rogando que cesaran las calamidades que se habían anunciado con aquel macabro evento. Aunque muchos intentaron dar explicaciones racionales, como el polvo rojizo proveniente de desiertos lejanos arrastrado por el viento,
o fenómenos naturales relacionados con algas o partículas atmosféricas, la imaginación popular continuó atribuyendo estos eventos al enojo divino o incluso a manifestaciones demoníacas. Desde entonces, en distintas partes del mundo, especialmente en Europa, la leyenda de la lluvia de sangre se ha repetido con variaciones, siempre ligada a catástrofes futuras o eventos trágicos que amenazan la paz de los pueblos. Incluso hoy, algunas comunidades rurales continúan creyendo que si el cielo se tiñe de rojo, significa que el destino prepara una dura prueba para quienes viven bajo él. Quizás la leyenda de la lluvia de sangre siga viva precisamente por el temor ancestral que despierta en nosotros el ver nuestro cielo, símbolo universal de protección y serenidad, convertirse repentinamente en una amenaza oscura e inexplicable, recordándonos nuestra fragilidad ante fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Así, entre superstición, misterio y memoria histórica, esta leyenda continúa inquietando al mundo, advirtiendo que cada gota roja que cae desde el cielo podría estar anunciando algo que aún no podemos imaginar. El antipapa y su sombra en los muros. En las profundidades de la historia del Vaticano se oculta una leyenda perturbadora sobre una oscura figura conocida como el antipapa, un personaje olvidado que desafió al legítimo papa y cuya trágica existencia aún deja su huella sobrenatural en las murallas del Vaticano. La leyenda cuenta que, durante la turbulenta época del Gran Cisma de Occidente en el siglo XIV, cuando la Iglesia Católica se dividió en facciones enfrentadas, surgieron varios antipapas, hombres elegidos de manera irregular que reclamaban para sí el trono de San Pedro. Entre ellos destacó especialmente uno llamado Juan, cuyo verdadero nombre quedó sepultado por la historia oficial debido a sus prácticas ocultas y ambición desmedida. Este antipapa, según la tradición, llegó a Roma apoyado por poderosas familias que lo consideraban más manipulable y favorable a sus intereses. Pero muy pronto, Juan mostró su verdadero rostro. Era frío, cruel y, según se rumoreaba, practicaba rituales oscuros en secreto, buscando aumentar su poder e influencia mediante fuerzas sobrenaturales prohibidas. La gente de Roma comenzó a murmurar que por las noches, desde los aposentos del antipapa, salían extraños cánticos en latín, luces rojizas iluminaban las ventanas y sombras inquietantes se proyectaban contra las paredes del Vaticano. Pero ningún hecho resultó más perturbador que lo ocurrido en la noche de su muerte. Según cuenta la leyenda, mientras Juan estaba solo en sus aposentos conspirando y planeando nuevas intrigas, sintió una presencia helada a sus espaldas. Al girarse lentamente, contempló horrorizado una figura oscura, semejante a él mismo pero deformada por la maldad. Una sombra que parecía encarnar todos sus pecados acumulados. Desesperado y aterrorizado intentó huir, pero aquella sombra lo alcanzó y se fusionó con él en un último acto de justicia sobrenatural. La mañana siguiente, el antipapa apareció muerto, con expresión de horror absoluto en su rostro, sentado frente a la pared principal de su habitación. Desde aquel fatídico día, se dice que la sombra oscura de este antipapa quedó grabada permanentemente en los antiguos muros del Vaticano, especialmente visible en ciertas noches de luna llena o cuando una crisis se avecina en la iglesia. Muchos afirman haber visto esta silueta espectral, acompañada por una fría sensación de temor, que vaga lentamente a lo largo de las paredes exteriores e interiores de la ciudad sagrada. Con el paso del tiempo, la leyenda se convirtió en una advertencia. Cada aparición de la sombra del antipapa anunciaría momentos difíciles para el Vaticano, recordando las consecuencias de la ambición desmedida y la corrupción moral. Incluso algunos sacerdotes, cardenales y guardias vaticanos han confesado en privado haber visto aquella oscura silueta durante periodos críticos o escandalosos, interpretándolo como una señal divina o una advertencia sobre la pureza espiritual. La Iglesia Católica nunca reconoció públicamente esta leyenda, considerándola un mito incómodo nacido en tiempos de conflicto y división. Sin embargo, la sombra del antipapa continúa acechando silenciosamente las murallas del Vaticano, recordándonos que los pecados cometidos por ambición y poder jamás desaparecen por completo, sino que permanecen como ecos inquietantes que perduran en la memoria y las piedras antiguas. Quizás, mientras el Vaticano siga existiendo, la figura oscura del antipapa seguirá apareciendo en secreto, advirtiendo silenciosamente que algunas sombras nunca pueden borrarse por completo. Y así llegamos al final de este recorrido lleno de enigmas, misterio e historias sorprendentes sobre el Vaticano. Como vimos hoy, detrás de la majestuosidad y espiritualidad de este lugar emblemático, también habitan relatos oscuros y secretos que desafían nuestra imaginación. ¿Serán simples leyendas o habrá alguna verdad oculta detrás de estas historias? Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero mientras tanto, estas leyendas seguirán fascinándonos, despertando preguntas y manteniendo vivo el misterio. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu comentario,
contándome qué leyenda te impactó más y qué otras historias te gustaría descubrir en futuros videos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.